Bienvenidos a Observatorio Cotidiano. El día de hoy vamos a hablar de una decisión muy reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tiene que ver con la confirmación, digámoslo así, de una serie de decisiones que ya había venido adoptando, pero que ahora sientan jurisprudencia, Carlos, como decimos los abogados, en materia de consumo de la marihuana. A ver, cuéntanos un poco qué decidió la Corte. Pues así es, yo la calificaría de una decisión histórica. Histórica. La que tuvo lugar el miércoles pasado. La primera sala decidió 2 amparos con respecto a la prohibición al consumo recreativo de marihuana. Y con estos 2 amparos se generó jurisprudencia, es decir, hubo 5 sentencias en un mismo sentido. Cuando hay esos 5 sentencias en un sentido, cambia la naturaleza de la decisión, ¿verdad? Totalmente. La primera implicación es que a partir de este momento todos los jueces y juezas del país están obligados a resolver en el mismo sentido. No pueden separarse de ese criterio entonces. No, es decir, esto los obliga y creo que esta es una buena noticia que modifica el panorama, el paradigma con el cual estábamos abordando el tema de drogas desde la perspectiva jurídica en México. Ok, hay una cosa importante, los argumentos que se usaron, porque a mí me llamó mucho la atención escuchar sobre todo al ministro ponente, argumentar en términos de derechos humanos, es decir, aquí las reglas que existen hoy en México, la normatividad como está, violenta los derechos humanos de las personas. A ver, ¿qué te pareció ese enfoque? Pues justo incluso desde la primera resolución de la Corte, el primer amparo, vimos un análisis muy interesante sobre la proporcionalidad de la prohibición de la marihuana y en ese sentido en los efectos que estaba teniendo en México, ¿no? Que vemos que hay una situación ya de crisis de derechos humanos de los últimos, o agravada terriblemente en los últimos 10 años, junto con el endurecimiento del combate al narcotráfico, ¿no? Entonces, esto nos permite dar un vuelco y pensar desde otro lugar la política de drogas. Y una cosa sumamente interesante de esto es que reconoce un derecho muy complejo, ¿no? Que es el derecho al libre desarrollo de la personalidad y que el consumo de marihuana está relacionado con ese derecho, y esa argumentación nos deja la puerta abierta a ir hablando sobre otras sustancias más adelante que tenemos pendientes de conversar, ¿no? Que son temas grandes que pues van a ser relevantes en los próximos años en México, y además permite también complejizar esta noción del consumo, ¿no? Si bien el consumo no estaba prohibido en México, bueno, no estaba penado en México, lo que introducen estos amparos es la noción de autoconsumo, y es que este concepto engloba todas las acciones previas necesarias para el consumo, ¿no? Claro. Que antes sí eran ilegales, y lo que reconoce la Corte es que hay una contradicción entre penar la compra, la venta, la producción y no el consumo, ¿no? Entonces, y de alguna manera legaliza ahora sí todo el proceso. Exacto. Pero a ver, Carlos, yo fui a buscar en la Constitución el derecho al libre desarrollo de la personalidad y no lo encontré por ningún lado. Sí. ¿Qué decir? ¿Dónde está ese derecho? ¿Cómo emerge? Bueno, el libre desarrollo de la personalidad es un derecho que se ha construido a partir de una serie de decisiones de la Corte, que está también reconocido en tratados internacionales, y que básicamente lo que establece es que cada persona adulta es libre de decidir las actividades lúdicas recreativas en las cuales interviene o las cuales forman parte del desarrollo de su persona, del desarrollo de sus decisiones, siempre y cuando esas actividades no interfieran con terceros, claro. Y en específico, en el tema del autoconsumo de la marihuana, esto significa que las personas pueden, a partir de este momento, si obtienen un amparo, pueden cultivar, pueden cosechar, pueden poseer, pueden consumir, pueden transportar marihuana, y esto está amparado, esto está protegido por justamente ese derecho, el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Un punto ahí interesante que dijo Carlos, y te pregunto, Amaya, aunque sé que no eres abogada, pero le entiendes muy bien el tema, es si una persona puede hacer A, B, C, D, E, nos dice Carlos, si tiene un amparo. Es decir, ahora, ¿cuál sería la ruta para hacer todas estas acciones? ¿Hay que acudir a un juez? O sea, ¿qué es en los hechos lo que tiene que hacerse? No, y esa es una muy buena pregunta, Pedro, porque los medios a veces creo que incluso por falta de información, propagado la noción, incluso desde el primer amparo, de que ya es legal la marihuana, ¿no? Y hemos tenido gente que nos consulta y en realidad están asumiendo riesgos sin entender qué riesgos están asumiendo, ¿no?
Y pues no, el amparo es solamente aplicable a quien se amparó, no es aplicable a todas y todos los demás, y la jurisprudencia solamente es aplicable dentro del Poder Judicial. Entonces, tendríamos todos que seguir un proceso de amparo para tener los mismos derechos que las personas que ya se ampararon. Amparadas. Punto muy importante. Entonces, el enorme pendiente es cómo hacemos ese derecho extensivo a todas y todos, y ahí es donde nuestras legisladoras y legisladores tienen un enorme pendiente, y que me parece por las visitas a otros países, a Canadá en particular recientemente por parte de varios próximos funcionarios de Morena, algunas declaraciones, ¿no? Tanto Monreal como Mario Delgado en ambas cámaras han declarado la importancia de ya presentar iniciativas para regular el cannabis, no solo a nivel medicinal, que estamos en un contexto en el que se ve posible por primera vez realmente algo que podría suceder pronto y que sería urgente, ¿no? Porque tenemos ahora esta enorme contradicción donde si tú vas y solicitas un permiso para cultivar a COFEPRIS, que es la instancia de la Secretaría de Salud, decir que no. te tiene que decir que no. Porque la ley obliga a decirte que no. Y luego tú vas a ir con un juez que te va a decir no siempre sí, ¿no? Pero y ya es vas absurdo. a regresar. Exacto, a decirle a COFEPRIS, no, el juez dijo que me tienes que dar el permiso. Entonces, además implica que la gente tenga acceso a abogados o que sepa hacer un amparo, o que por más que estamos difundiendo la información en nuestras redes sociales, tenemos ahora una coalición de organizaciones de política de drogas que se llama Regulación por la Paz, y en regulación.com puedes encontrar el machote de solicitud a COFEPRIS y próximamente el machote de amparo, pero no es tan fácil para la gente, ¿no? Pero es importante esto que dice Amalia, porque esto dijo una frasecita que me gustaría que la retomaras, Carlos, hace algunos minutos. Dijo, la gente está corriendo riesgos sin darse cuenta. ¿A qué gente se referiría? ¿A la que no sigue esta ruta y cree que ya el asunto cambió radicalmente? O sea, ¿cuál sería ahí el punto? Sí, totalmente. Creo que ahí sí ha habido algunos errores en la forma de comunicar la decisión. Como lo comentaba, esta decisión aplica por el momento únicamente a las personas que fueron amparadas. Entonces, de nuevo, si alguien más quisiera consumir marihuana, tiene que pasar por este proceso que estaban describiendo. Ahora está el balón, digamos, en la cancha del legislativo. Porque a partir de la decisión de la Corte debe notificar al legislativo, debe notificar al Congreso para que el Congreso realice las modificaciones a la Ley General de Salud. ¿Es obligatorio para el Congreso o es simplemente indicativa esta? El Congreso no está obligado, y muchas veces ha habido decisiones similares en otros temas y el Congreso al final no termina legislando al respecto. Okay. Entonces, en ese sentido no hay certeza de que lo va a hacer, pero creo que algo positivo o algo con respecto a lo cual podemos estar optimistas es que el nuevo gobierno se ha pronunciado a partir de ciertos senadores respecto a la necesidad de regular la marihuana, el tema de marihuana y el tema de otros estupefacientes y psicotrópicos en general. Ahora, el tema y la trascendencia de la decisión de la Corte creo que es que reconoce que el modelo prohibicionista falló y que el modelo prohibicionista está agotado y que los costos han superado cualquier beneficio, si es que los hubo en un principio. Y al respecto, creo que ahora el tema debería ser en el Congreso no tanto si se despenaliza o no se despenaliza, debería ser cómo regulamos. O sea, cómo hacemos realidad, cómo partimos de ese reconocimiento del fracaso de esta política prohibicionista y cómo transitamos hacia un esquema donde el tema de drogas deje de tener un enfoque de seguridad pública y todos los costos que esto ha conllevado, que quedan muy claros después de 10 años de una guerra contra las drogas, y cómo transitamos de ese enfoque de seguridad pública hacia un enfoque de salud pública que ponga en el centro a las personas, que ponga en el centro justo el derecho al libre desarrollo de la personalidad y sobre todo que asuma que lo que se tiene que buscar es la reducción de riesgos. Eso tiene que ser, digamos, la lógica de las nuevas políticas en el tema y sobre todo que se tienen que construir políticas públicas y legislación que estén basadas en evidencia empírica y no tanto en prejuicios como habíamos estado hasta este momento. Me parece muy importante, Amalia ya había sentado también esta vinculación entre el tipo de regulación que tenemos en esta materia y otro tipo de políticas públicas como las de seguridad y la crisis de derechos humanos. Les propongo que sea este el eje de nuestra reflexión en el siguiente bloque y que cerremos con una pregunta que te hago a ti, Amaya, nada más desde el punto de vista institucional, pero dicen hoy,
la pelota está en la cancha del legislativo. Pero lo que es interesante es que haya sido la justicia constitucional, una sala de la Corte, porque ni siquiera el Pleno de la Corte, la que le haya dado un giro tan importante bueno, potencialmente, digamos, al marco normativo mexicano, y no haya venido desde la política, no haya venido desde el acuerdo político entre los actores que toman las decisiones legislativas. ¿Qué decir de esto? No, es un proceso incluso sorpresivo. Yo creo que teníamos todos apuestas desde hace años de quién le va a ganar, ¿no? El legislativo o el judicial, ¿de dónde va a venir, no? ¿Qué llegará primero? Y la idea era, bueno, avanzar sobre los dos frentes, ¿no? Digo, somos muchos quienes estamos trabajando en este tema y eso nos permitía tener esos dos frentes continuamente abiertos y también el de la movilización y la organización social de base. O sea, diría, sí hay eso presente, es decir, Exacto. aquí sí hay activismo sociopolítico detrás de la decisión de la Corte. Yo creo que sí, y que ha sido sumamente importante incluso en generar un contexto donde la Corte siente que puede dar este paso, ¿no? Y también es importante mencionar que la segunda sala de la Corte recibió un amparo en esta materia y también falló en el mismo sentido. Entonces tenemos un antecedente de que en ambas salas de la Corte hay una coincidencia en este análisis. Pues importante, porque luego decimos que una es la sala progresista y la otra es la sala conservadora y que quién sabe qué hubiera pasado en el Pleno. En fin, yo solo quiero cerrar diciendo que esta ha sido la ruta de razonamiento que ha servido también para decisiones muy progresistas y muy importantes de la Corte. El derecho al libre desarrollo de la personalidad, que en efecto no está en la Constitución, como decíamos hace unos minutos, ha servido, por ejemplo, para las sentencias que han hecho legal el matrimonio igualitario en todo el territorio nacional, también para aquella decisión que dejó sin validez jurídica las causales de divorcio. Es decir, es en realidad un derecho muy potente en la ampliación de nuestros derechos y de nuestras libertades y de nuestro ejercicio de autonomía personal. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos, que tenemos mucho que hablar de la regulación de la política de drogas y sobre todo del potencial transformador de esta decisión, también en un tema tan relevante como las políticas de seguridad en México. Ya volvemos aquí a Observatorio Cotidiano. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Cotidiano. Estamos hablando de esta importante decisión de la primera sala de la Corte, que en realidad se suma a otras tantas decisiones y ha sentado lo que se dice en el mundo de los abogados, jurisprudencia en materia de regulación de la marihuana y de la posibilidad de consumir marihuana en México. Carlos, pero ustedes han llevado el tema más allá, no solo como una cuestión, digamos, personal, para eventuales decisiones de uso recreativo y lúdico de esta sustancia en específico, sino que lo que han dicho es que esto sienta las bases para un eventual cambio de política pública en materia de regulación de drogas en plural, no solamente la marihuana, y también, de alguna manera, si cambia la lógica prohibicionista, también de combate a lo que hoy llamamos crimen organizado, narcotráfico. Sí, bueno, en la primera dimensión, lo que tiene que ver con el tema de regulación, creo que totalmente la decisión de la Corte invita al desarrollo de nuevas políticas públicas, de nueva legislación que dé un nuevo tratamiento al tema de drogas. Y creo que ahí los ejemplos son múltiples a los cuales puede voltear México. Y creo que tiene la gran oportunidad de ver cuáles han sido los aciertos, cuáles han sido los errores de los distintos modelos que en el mundo ya han explorado la regulación, ¿no? Por ejemplo, está el caso de los Estados Unidos, está el caso de Uruguay, está recientemente el caso de Canadá. Y creo que ahí el tema más bien es decidir cuánta participación, cuánto control queremos del gobierno, cuánta participación queremos de las empresas privadas, cuál es el esquema, cuál es esa transición la que debe ser la adecuada en el tema de regulación. Ahora, en la segunda dimensión, la que mencionaba es la vinculación con el tema de seguridad pública. Creo que es incierto hasta cierto punto el efecto concreto que pueda tener esto, por ejemplo, en los temas de violencia, en los índices de crimen en México. Me parece que lo que no es discutible es que algún efecto tendrá. El tamaño del efecto, creo que eso es debatible. Pero más allá de eso, más allá de la contribución en sí, que yo estoy seguro que la hará en temas de reducir la violencia, creo que
Más allá de eso, es justo regresar al punto que estábamos hablando. Más bien lo tenemos que ver no tanto como un tema de seguridad, sí, es importante, no lo estoy reduciendo, pero no tanto como un tema de seguridad, sino también como un tema de libertades y derechos. Y reconocer que la política prohibicionista lo que estaba haciendo era justamente violar sistemáticamente esas libertades y esos derechos. Esos a los que se refería la sentencia. Pero en términos más amplios, les hago la pregunta porque yo mismo intento, digamos, cavilar al respecto. En términos de las otras violaciones de derechos humanos que están asociadas y han estado asociadas a la estrategia de combate al crimen organizado, ¿crees, Amaya, que esto tendrá algún tipo de vinculación, algún efecto? Y en su caso, ¿por qué? Sí, yo creo que si revisamos históricamente el papel del ejército en tareas de seguridad pública, este ha estado financiado y sus objetivos oficiales han sido el combate al narcotráfico desde los años 60, ¿no? El Fuerza de Tarea Cóndor y el Plan Canador y estos operativos, sus objetivos oficiales eran el combate al narcotráfico. Sabemos que no fueron, no se acotó a eso, ¿no? Pero de ahí vino el financiamiento, de ahí ha venido el entrenamiento de nuestras tropas, los financiamientos extranjeros, sobre todo de Estados Unidos. Entonces, yo lo que creo es que tenemos el potencial de quitar el velo de estas atrocidades, ¿no? De decir, se están cometiendo en el nombre de una batalla que en realidad no se está dando. Y que dice Carlos ya fracasó además. Exacto, ¿no? Que en sus objetivos oficiales no tiene ninguna lógica sostenerla, y nos va a permitir ver un poco, bueno, qué hay debajo, ¿no? ¿Qué está sucediendo en realidad? Alguien tiene que estar beneficiándose de esto. A mí me parece difícil creer que 100 años de una política pueden venir desde un error bien intencionado únicamente, ¿no? Entonces, creo que nos permite eso, nos permite vislumbrar la violencia de Estado, nombrarla como es, romper la lógica de que quien es víctima en algo andaba y por ende lo merecía de alguna manera. Y también nos permite redireccionar los recursos en temas de seguridad. O sea, tenemos jueces y MPs y policías perdiendo el tiempo deteniendo a jóvenes por posesión de marihuana, que es el delito contra la salud por el que más personas detenidas hay, en lugar de estar haciendo investigaciones, enjuiciando casos de violaciones a derechos humanos, ¿no? O sea, ¿dónde están nuestros recursos y por qué los tenemos enfocados en algo que en realidad genera mayores daños, ¿no? Si estas personas jóvenes las encarcelamos en lugar de que tengan acceso a todos sus derechos libre y plenamente por traer un poco de marihuana, pues entonces nos estamos generando más daño a la vez que imposibilitamos nuestra capacidad de realmente generar pues una ruptura del ciclo de impunidad. Yo creo que ese es el punto, no es una panacea, por eso la política de drogas por sí misma no resuelve el conflicto que tenemos hoy, pero sí es un paso necesario y tiene que ser de los primeros. No, me parece importante y coincido con un enfoque en el cual esta viene a ser una pieza de un rompecabezas muy complejo, pero que había que empezar a mover en esa orientación. Carlos, hay un tema que ahí está, digamos, como en colateral, que ya lo subrayé, pero y tú también has hablado en plural. Esto, por el momento, solo atañe a la marihuana. ¿Y tú dirías que debería de hacerse una sola política para todas las drogas sin diferenciación? O sea, ¿qué haríamos por ahí? Personalmente yo creo que el siguiente paso debería ser ver cómo regular todas las drogas. Todas. La que me parece que viene ahí en segundo lugar es la regulación de la amapola, sobre todo en sus usos medicinales sí. Y sobre todo por la relevancia que tiene la amapola dentro del tráfico de drogas en México. Creo que es el siguiente tema a atender. Y al respecto, justo creo que ese es el tema mayor que está detrás de todo esto, la invitación o que se abre el diálogo a repensar cómo estamos usando nuestros aparatos de seguridad, cómo estamos utilizando el sistema de justicia penal en este país, por qué estamos castigando ciertas conductas y por qué estamos persiguiendo otras, por qué no y por qué sí. O sea, repensar
cómo estamos haciendo uso de los recursos que tenemos disponibles, hacer un uso mucho más racional de ellos, focalizado, realmente enfocarlo a aquellos delitos que tienen un impacto mayor y negativo en el país, y más bien lidiar con otras conductas que históricamente hemos criminalizado de una forma más inteligente y que sobre todo, como mencioné hace un momento, que se construya sobre una lógica de reducir daños y que ponga en el centro de la discusión y en el centro de la legislación y de la política pública a las personas. Creo que ese es el gran desafío al cual nos invita como país a entrarle a la discusión esta decisión de la Corte. Amaya, en esta misma, digamos, lógica, porque está muy interesante, es decir, miremos todas las drogas, regulemos todo el asunto, veamos la cuestión como más amplia, ¿cuáles serían los modelos internacionales? Ya mencionó algunos, Carlos, pero lo que tú crees que valdría la pena mirar con mejor atención, es decir, ¿en dónde ha funcionado, dónde está funcionando, en dónde está dando resultado un giro en el sentido en el que nos gustaría que se hiciera? Bueno, en términos de amapola, que como bien decía Carlos, parece que viene en segundo lugar y ojalá que sí, porque sobre todo quienes han liderado este debate son las comunidades de campesinos que se están viendo pues gravemente afectados por tener que cultivar en una condición de ilegalidad. Tenemos como referentes ejercicios en Turquía, ejercicios en India, donde incluso la cantidad de desvío de cultivos legales a cultivos ilegales es mínima, según las mismas Naciones Unidas, ¿no? Y no tenemos que violar los tratados internacionales para dar un paso en términos de amapola. Podemos cultivar amapola para producir medicamentos de venta exclusiva en México, que además tenemos una situación de falta de acceso a medicamentos esenciales para el dolor y producimos la base de esos medicamentos, entonces tenemos una oportunidad en términos de amapola muy especial y que ojalá si demos ese paso. Y otra que yo creo que para México es urgente hablar sin miedo es la metanfetamina. A ver. La producción de metanfetamina está creciendo en México, es una sustancia con muchos más impactos en el cuerpo que la marihuana, pero justo por eso es que deberíamos de quererla regular aún más, ¿no? Deberíamos querer que esta sustancia, que puede tener efectos más dañinos, esté ¿Y está aumentando la producción y el Estado. consumo también? Exacto, lo que estamos encontrando en nuestro programa de análisis de sustancias es que casi todo está siendo adulterado por metanfetamina, ¿no? El MDMA o éxtasis, 50% o más de las veces está adulterado o sustituido completamente por metanfetamina. La cocaína cada vez más contiene metanfetamina y es una sustancia que, sabiendo las estrategias de reducción de daños, puede ser usada de forma lúdica sin mayores riesgos, pero con la regulación adecuada en un empaque etiquetado donde tú sepas la concentración y la dosis que viene en cada unidad, ¿no? Se puede tener una relación mucho más segura con la metanfetamina, no en el marco de la ilegalidad, y además la producción de metanfetamina es más compleja porque no es únicamente el cultivo en el campo y a lo mejor un laboratorio pequeño para transformarla ligeramente. Esto requiere la compra de precursores que vienen de forma transnacional, o sea, no son producidos en México, vienen de otros países, entonces quiere decir que implica una red mucho más compleja de forma ilegal y también por eso debe de pasar a un modelo regulado ilegal, ¿no? Entonces da miedito, da cosita, no es tan bonita como una plantita, ¿no? Y tiene un Pero ahí mucho está, más es un estigma. fenómeno, es una realidad y mejor mirarlo con toda la atención. Completamente. Ahora, se nos va a acabar el tiempo y les quiero hacer una pregunta de 30 segundos a cada uno. A ver, vivimos este momento en una coyuntura política muy interesante, muy especial, de cambio. Ustedes ya han hecho mención al nuevo gobierno, a los nuevos senadores y demás. ¿Ves, Carlos, que estén leyendo el tamaño de la transformación a la que le tienen que entrar y que le vayan a entrar con la seriedad con la que tendría que cambiarse el marco normativo? Yo espero que lo hagan. Mi lado optimista espera que sean ¿Pero capaces. es más un optimismo de la voluntad? Espera que sean capaces de leer este momento. Creo que hay determinados actores aislados dentro del nuevo gobierno que creo que tienen muy bien mapeado este tema. No estoy seguro si el gobierno en general, en su conjunto, pero sí creo que hay actores ahí cruciales que creo que sí tienen mapeado lo que está sucediendo. Amaya, ¿tu opinión? Yo coincido con Carlos, creo que hay actores aislados en términos de que sea una postura del nuevo gobierno como tal, va y viene y eso genera algunas incertidumbres,
pero por eso creamos Regulación por la Paz. Es una coalición de más de 15 organizaciones que trabajamos política de drogas. Para justo eso, acompañar, ayudar, asesorar a este proceso, esperando lo mejor desde un conocimiento generado de más tiempo del que yo llevo trabajando el tema, más de 10 años, con retroalimentación internacional, y además hemos generado una sugerencia de política mucho más integral, un listado de mínimos de la política de drogas que van más allá de regular, sino de pensar realmente qué implica que sea una política de salud, qué implica la reparación del daño de las violaciones cometidas en el marco de la implementación de esta política, y que todo el mundo se puede sumar metiéndose a regulacionporlapaz.com. Ahí hay en una pestañita de súmate, pueden poner que ustedes están de acuerdo y que crezca nuestro movimiento. Pues muchísimas gracias a los dos. La verdad ha sido un análisis muy interesante, muy riguroso y sobre todo muy informado de una decisión que yo coincido con ustedes, podría sentar las bases para una transformación de gran calado en la manera en la que enfrentamos este tema en México. Lo decían ambos, son muchos frentes. Esto tiene que mirarse también con el sistema de justicia, tiene que mirarse con el de procuración de justicia y tiene que mirarse con la estrategia de combate al crimen organizado en general, que no únicamente es al narcotráfico. Pero me parece que la decisión de la Corte sí es histórica, sí es de una enorme relevancia, sí sienta un cambio de paradigma o cuando menos las bases para que este cambio de paradigma pueda tener lugar, y nos invita y de alguna manera nos llama a informarnos, a participar, a enterarnos y a intentar proponer algunas medidas para un cambio tan importante para nuestro país. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos aquí el próximo martes en Observatorio Cotidiano, como todas las semanas, en TV UNAM. Muchísimas